Ok, Comenzamos esta sexta presentación de la sesión de hoy, de esta quinta edición de las Jornadas de Geodatos que organiza el Geoportal del Ayuntamiento de Madrid. Si os incorporáis ahora, pues os damos la bienvenida y os recordamos que podéis hacer preguntas en la plataforma, en el chat que tenemos. Contamos ahora con la presencia de Alejandro Pequeño, que es Technical Advisor en los servicios profesionales de ESRI España, dedicado al asesoramiento tecnológico y a coordinar iniciativas de gran impacto visual bajo metodología GRDS. Él es responsable de cuentas de administración local en servicios profesionales. En el día de hoy nos va a contar cómo estas iniciativas tienen un gran impacto, un común denominador, que es que explotan datos que están en constante actualización. Nos va a decir cómo procesar todas estas actualizaciones directamente en la nube de ArcGIS mediante notebooks interactivos que tienen grandes capacidades de análisis espacial y de automatización de tareas, de tal manera que el flujo se puede realizar íntegramente en la nube sin saturar nuestras instalaciones. Así que, Alejandro, cuando quieras, estamos deseando escucharte. Buenos días. buenos días a todos. Gracias, Jesús, por la introducción. Bueno, pues efectivamente, en esta sesión vamos a hablar sobre automatización y eficiencia de tareas en la nube. Para poder llevar a cabo esta presentación, a mí me gusta siempre, bueno, pues tener un pequeño hilo conductor que nos explique un poquito y que tengamos todos una referencia para saber un poco de qué estamos hablando. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de ese punto de partida, ¿de acuerdo? Pasaremos a continuación por una serie de iniciativas en las que hemos realizado una serie de procesos de automatización en la nube y además son iniciativas hechas íntegramente con el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hablar de algo muy interesante tras haber visto esos casos de uso, como son las necesidades comunes que han tenido todas esas iniciativas y la mayor parte de las iniciativas que tienen este tipo de necesidades. Y por último, vamos a centrarnos un poco en el flujo general y en lo que la herramienta que permite realizar todo esto directamente en la nube de ArcGIS, ¿no? Como son los ArcGIS Notebooks. Dicho esto, vamos a comenzar y nuestro punto de partida siempre van a ser pues, iniciativas en las que lo que pretende la organización es montar o preparar visualizaciones donde se involucran un montón de datos. Datos que además tienen una componente muy importante, ¿no? Que es la componente geoespacial. Estas iniciativas suelen ser innovadoras porque lo que se intenta es dar un salto de nivel cualitativo y esta es una de las razones por que el Ayuntamiento de Madrid está siempre trabajando con multitud de datos. Datos que en muchas ocasiones son estáticos, pero en muchos otros son totalmente dinámicos. Es decir, que están en constante incorporación y esa es la razón por la que entran estos flujos automatizados por detrás. Para ello es muy importante tener en cuenta que la plataforma GIS utiliza una de esas componentes clave en todos estos datos dinámicos, ¿no? Que es la componente geoespacial. Y lo estamos viendo a lo largo de todas las sesiones del día. Pero sí que es cierto que desde el ayuntamiento se está realizando una fuerte apuesta estratégica por la parte de la nube. Y esa es la razón por la que nosotros y en este caso el ayuntamiento trabaja de una manera muy enfocada a ArcGIS Online. ¿Vale? ArcGIS Online es nuestra plataforma software as a service y que nos permite tener multitud de constructores, herramientas para realizar análisis espaciales, explotar todos esos datos, pero algo que es muy importante y sobre lo que vamos a hablar en esta sesión es de tener un motor integrado de procesamiento de flujos automatizados como es ArcGIS Notebooks. Algunas de las iniciativas que quería mostraros en la sesión de hoy, vamos a comenzar por Visualiza Madrid con datos abiertos. Esta iniciativa fue una iniciativa que lanzamos relativamente, bueno, pues yo diría que hace un año aproximadamente, y es una iniciativa que hemos trabajado con el área de transparencia. La gran virtud que tiene esta visualización o esta iniciativa es que está poniendo en valor y a través de herramientas completamente interactivas está mostrando datos que se están ofreciendo a través del portal de datos abiertos. Utilizando flujos que están por detrás en la nube, somos capaces de retroalimentar y obtener todas esas fuentes de datos y llevárnoslos a servicios en la nube para luego explotarlos como estáis visualizando.
ya bien sea con cuadros de mando, directamente con edificios 3D, o fijaros cómo estamos viendo las cámaras en tiempo real de la ciudad y en este caso de la zona limitada de Madrid Central. Bueno, estamos hablando de procesos de automatización de datos y sobre todo algo muy interesante, datos procedentes de diferentes formatos y de diferentes sitios, lo cual es una gran herramienta la que nos está ofreciendo por detrás la nube de ArcGIS para poder integrar toda esta información. Además, en esta iniciativa quería poner de resalte, pues algunas, son aproximadamente 13 temáticas las que se están ahora mostrando con multitud de temáticas, como pueda ser limpieza de calles urbanas o en este ejemplo que estáis viendo, datos meteorológicos. Datos meteorológicos que al final, pues como podéis deducir todos, estamos en constante evolución, ¿no? Entonces, existe una integración con APIs directamente proporcionadas desde el ayuntamiento y además existen flujos que están actuando contra esas fuentes de datos y esas APIs cada 45 minutos y todo directamente en la nube. De esa manera mantenemos la información actualizada a día y fecha de hoy y sobre todo nos permite directamente desde la nube tener trazabilidad de todos los procesos que se están ejecutando de forma automatizada y también pudiendo ejecutarse a demanda. Otra de las temáticas que me gustaría contaros y que realmente tuvo un gran impacto visual es el de presupuestos participativos. Esta iniciativa fue un proyecto que llevamos a cabo con el área de participación ciudadana y que, bueno, pues todos estamos acostumbrados a ver a los ayuntamientos promover las participaciones ciudadanas, los proyectos, pero en este caso el Ayuntamiento de Madrid quiso dar un pasito más allá, quiso dar ese feedback en tiempo real de la situación de cada uno de esos presupuestos y de cada uno de esos proyectos que se estaban proponiendo por parte de la ciudadanía. De esa manera, como podéis ver en pantalla, mediante un cuadro de mando, éramos capaces de filtrar a nivel de distritos y de ver cómo iban evolucionando en cuanto a las votaciones positivas y negativas cada una de esas propuestas, viendo muy claramente cuáles estaban generando mayor interés y dándole un feedback real tanto al ciudadano como a la propia organización para poder tomar decisiones y saber qué proyectos son los que más demanda estaban generando. Esto, como hemos visto en el anterior caso, evidentemente tiene por detrás una fuente de datos que estábamos retroalimentando constantemente y gracias a ArcGIS Notebooks pudimos hacerlo en tiempo real. Estamos hablando de iniciativas que, como estáis viendo ahora en pantalla, pues por ejemplo, en el caso de zonas saturadas, otra de las problemáticas que tenía el ayuntamiento necesitaba poner en marcha una iniciativa muy similar a esta índole, ¿no? Identificar zonas donde había gran saturación y que estaban impidiendo el paso o el flujo normal de la ciudadanía, ¿no? Para eso es fundamental tener datos sobre la mesa. Y uno de esos datos son las terrazas, las cuales se están ofreciendo, por ejemplo, en el portal de datos abiertos, pero esos datos no tienen siempre toda la información que se necesitaba. En este caso, las direcciones o la localización no existía una longitud, una latitud o unas coordenadas bien definidas. Sin embargo, sí que existían varios campos que se podrían componer y generar una dirección para poder localizarlas en el punto exacto. Esto es gracias a que con ArcGIS Notebooks hemos podido generar y componer esa dirección y mediante el motor de geocodificación llevamos a cabo más de 6.500 geocodificaciones de terrazas, todas ellas al vuelo. Todo este proceso, además, incorporaba un proceso de corrección posterior, por si alguna de las terrazas, esas direcciones, no eran 100% exactas, también no corregía el proceso. Y todo esto, lo más importante a destacar es que conseguimos localizar las terrazas, poder automatizar el proceso, tenerlo en constante evolución y todo ello en 4 minutos. Procesos que antiguamente se realizaban manualmente y que llevaban mucho más tiempo, lo cual estamos ganando en eficiencia y sobre todo lo más interesante en que, bueno, pues tenemos todo el proceso automatizado en la nube integrado directamente donde están todas las aplicaciones. ¿Cuál es la necesidad común de todas estas iniciativas que os he mostrado a modo de ejemplo? Bien, generalmente, como estáis viendo, la fuente de datos no procedía dentro del ecosistema ArcGIS, al revés, o sea, procedía de datos de portales como podía ser el Geoportal o como podían ser portales de datos abiertos, donde directamente se estaban exponiendo a la información en distintos formatos, bien APIs, CSVs, formatos JSON, Excel, y la clave era intentar procesar todos esos datos
y retroalimentar los servicios para poder hacer cálculos o análisis espaciales, sobre todo partiendo de esos datos, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental era llevárselos a la nube de Esri, que es ArcGIS Online, para luego crear aplicaciones, cuadros de mando y las visualizaciones que os he mostrado en las anteriores slides. Teniendo en cuenta que esa es la necesidad común, ¿qué es o cuál es la arquitectura que permite llevar a cabo estos flujos y cuál es la herramienta que ya he citado en alguna ocasión? Bien, pues la herramienta es ArcGIS Notebooks. ArcGIS Notebooks al final es una de las piezas que está integrada en ArcGIS Online, que ya está directamente integrada en la nube y que, bueno, pues consiste en este caso en una red de contenedores gestionada por Docker y que básicamente lo que hace es encapsular los Jupyter Notebooks famosos, utilizados en estadística y en otras índoles de científica de datos, y que mediante el lenguaje de Python, bueno, pues con librerías conocidas o con incluso el API de ArcGIS o la librería de ARPy, podemos realizar esos análisis espaciales, ese tráfico de datos automatizado, diferentes operaciones que, como en los casos anteriores, pues podríamos retroalimentar mediante formatos externos a la plataforma, generar directamente ese tránsito, modificar, manipular la información a nuestro gusto y finalmente poder analizar esa información con las herramientas que proporciona Esri a nivel de analítica, a nivel de, pues bueno, para obviamente finalmente conseguir mejores resultados, tomas de decisiones en base a datos reales y aplicaciones con herramientas totalmente interactivas que al final dan ese punto adicional a las organizaciones. Bien, si seguimos un poquito en todo el proceso que hemos visto, hablando un poco de esa necesidad común, funcionalidad, en este caso la arquitectura, y ahora vamos a hablar sobre las funcionalidades que ofrece ArcGIS Notebooks. Quería que vieseis un poco la estructura que tiene la pieza en concreto, donde, como podéis ver, se trata de una serie de celdas que de forma consecutiva vamos generando código mediante el lenguaje Python y que podemos realizar ese tipo de procesos o tareas, ¿vale? Para que, bueno, pues no tengamos que hacerlas una y otra vez, sino que luego quedan automatizadas. Es una herramienta muy visual, lo cual por eso ha tenido tanto interés en la comunidad científica. Y bueno, pues como estáis viendo, se pueden llegar a realizar automatización de tareas de administración, y es que al final, bueno, pues dentro de la plataforma es necesario muchas veces generar mapas, generar aplicaciones, modificar servicios, y esa es parte de la clave y del motor de toda de esta tecnología. Vamos a poder hacer esas operaciones de forma automatizada y con un impacto visual muy interactivo. Fijaros que hemos hablado antes de que hemos hecho geocodificaciones de 6.500 direcciones. Y es que también tenemos un motor de geocodificación para poder procesar datos que a lo mejor no tenían esa componente geoespacial inicial, pero es trivial para poder dar ese puntito adicional de valor. Y eso lo podemos hacer gracias a ArcGIS Notebooks. Al igual que, por ejemplo, análisis espaciales, que es otra de las operaciones más utilizadas, porque al final los datos evidentemente por sí solos son valiosos, pero cuando los hemos analizado y encima hemos utilizado la componente geoespacial, nos desvelan patrones que vamos a poder utilizar para luego tomar decisiones, como es el caso de las zonas saturadas. Finalmente, bueno, pues aparte de todo ese popurrí de posibilidades que tenemos, también ofrecemos la posibilidad de enriquecer nuestros datos, y eso es debido a que, bueno, pues tenemos convenios con entidades curadas y certificadas, donde podemos incorporar datos a capas adicionales, capas en este caso que tengan en cuenta datos demográficos u otras de distinto valor y que aporten un plus a lo que ya estamos trabajando. Todo ello, si lo metemos en la misma coctelera y además le damos ese plus de poder automatizarlo todo en la nube, pues es lo que nos permite tener esa eficiencia directamente sin congestionar nuestra parte on-premise. Y bueno, pues evidentemente la pieza de ArcGIS Notebooks, para quienes hayan trabajado en Jupyter Notebooks, sabrán que lo que hemos hecho ha sido utilizar todo el motor de Jupyter Notebooks, pero además lo hemos encapsulado aportándole funcionalidades extra, como estáis viendo en pantalla. Fijaros cómo desde arriba, desde la cabecera, podemos ver, por ejemplo, funcionalidades como la de agregar datos directamente de la plataforma, donde se autocompleta el código. O, por ejemplo, podemos realizar análisis y generando fragmentos de código que ya están preparados, listos para utilizar.
Me gustaría destacar sobre todo la funcionalidad de archivos, y es que tenemos un espacio para trabajar tanto con archivos locales en la nube o para generar nuestros propios ficheros directamente sin necesidad de, bueno, pues recurrir a un entorno on-premise. Podremos ya hacerlo directamente desde ArcGIS Online. Todas estas funcionalidades, si tengo que destacar algunas de ellas, evidentemente me centraría con la parte de análisis y fijaros cómo se categorizan en las operaciones más utilizadas, ¿no? Como puede ser resumir datos, buscar ubicaciones, enriquecimiento de datos, analizar patrones, utilizar proximidad o en el caso que os comenté anteriormente, ¿no? Pues es automatizado a nivel de administración, de gestiones de datos y de servicios que tenemos alojados en la nube. Si bien es interesante saber que al tener esa integración realizada tenemos acceso a todo nuestro contenido mediante la pestaña de agregar, pero para mí es muy interesante la opción de poder generar instantáneas, lo cual es algo que es muy útil dentro de la propia herramienta porque podremos tener varios puntos de guardado de nuestros notebooks y poder incluso restaurar el punto correspondiente generado. Además, fijaros cómo también se nos permite descargar el punto de la instantánea que hemos realizado, lo cual nos permite tener una flexibilidad muy amplia. Si bien es cierto que para mí la opción ideal, y que creo que esto es algo que hemos trabajado en todas las iniciativas del ayuntamiento, cuando hemos utilizado, por ejemplo, como habéis visto en el fondo de la pantalla, tenemos el notebook que trabajaba contra la automatización de terrazas, donde primero, bueno, pues tenemos una primera celda y cargamos todas las librerías y luego generamos el código necesario para realizar esos análisis espaciales, esa geocodificación y finalmente detectar esos patrones. Bien, eso es un proceso que se puede ejecutar a demanda, ¿vale? Y que podemos realizarlo tantas veces como queramos, pero es más interesante aún, como en el caso de Visualiza Madrid, con datos meteorológicos o con aparcamientos rotacionales, donde estamos viendo en constante movimiento cuántas plazas hay libres y localizadas en cada uno de los sitios, pues podemos crear tareas programadas. Tareas programadas que nos van a permitir ir desde el minuto, hora, día, semana, mes, unas posibilidades increíbles en cuanto a flexibilidad y que se ejecutará cada X tiempo cuando nosotros lo definamos. No solo eso, sino que además, en el caso de datos meteorológicos, podemos ir llevando la trazabilidad de cada una de esas ejecuciones cada 45 minutos, como estáis viendo en pantalla, viendo los resultados y pudiendo estar, bueno, pues el equipo de informática del Ayuntamiento de Madrid o de analítica del dato en constante comunicación para saber si las tareas están operativas, si no están operativas, si están funcionando y de esa manera nuestra iniciativa tener los datos vivos y en tiempo real. ¿Bien? Esto evidentemente es muy interesante, pero quizás lo más a destacar es un poco esa estrategia por parte del Ayuntamiento de Madrid y en concreto ya de informática, donde ya hay en la plataforma de ArcGIS corporativa más de 40 notebooks que se están utilizando, 40 notebooks desplegados en la nube y que se ha convertido, como digo, en una política y en una práctica estratégica, puesto que evidentemente hay varios puntos que nos está aportando la iniciativa. Lo primero, tenemos integración directa con todos los servicios ArcGIS, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de todos los servicios de ArcGIS, es todos los servicios que están publicados tanto en ArcGIS Online de forma hosteada, como directamente desde nuestros entornos on-premise y publicados a nivel de referencia. Tenemos el control y la integración de todos ellos. Por otro lado, gracias a este motor de automatización y flujo de datos, podemos integrar fuentes externas a la plataforma ArcGIS y de forma totalmente personalizada, donde, por ejemplo, datos que procedan a lo mejor del geoportal o del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid, si hay ciertos valores que se echan de menos o ciertas acciones que se requerirían para poder conseguir un resultado, tenemos esa flexibilidad gracias a este procesamiento en la nube y que en la fuente de partida sigue siendo ese portal externo, pero que lo podemos integrar mediante un flujo totalmente automatizado en servicios en la nube de ArcGIS y todo directamente en la nube. Algo que es fundamental y por eso hemos comentado que es algo estratégico y que realmente están apostando cada vez más las organizaciones es que se tiende a ir a la nube. Esto es muy importante porque al final tendemos a congestionar al final nuestras infraestructuras on-premise y de esta manera lo que estamos haciendo es derivar todos esos flujos y ese movimiento de datos directamente a la nube, lo cual haría que descongestionásemos la infraestructura on-premise y de esa manera
pasaríamos a automatizar esas tareas también manuales, generando eficiencia en cuanto a rendimiento por parte de nuestros entornos y eficiencia y, evidentemente, bueno, poder emplear ese tiempo en otras tareas que puedan aportar más valor por parte de nuestro valor humano. Bien. Evidentemente, todos estos procesamientos con Python son totalmente programables, como hemos visto anteriormente, lo cual, bueno, es muy interesante porque ya no solo nos están permitiendo el ejecutar esos procesos y poder ejecutarlos a demanda cuando nosotros queramos, es decir, tener todo el control, sino que además podemos desentendernos y mantener un flujo automatizado al 100%, ¿vale? De esa manera, como podríamos programar las ejecuciones, nos desentendemos y de esa manera pues tendríamos el ciclo cubierto desde la nube. Y como último punto, ¿vale? Para este flujo íntegro en la nube, estamos hablando de que todos estos procedimientos son procesos que realmente se realizan siempre por detrás, no son visibles a nivel de interfaz, pero sí que permiten que nuestras iniciativas estén explotando datos que están en constante movimiento. Y eso, gracias a las herramientas y a las aplicaciones que contiene ArcGIS, pues podemos crear cuadros de mando que automáticamente, sin necesidad de refrescar, se estén viendo la evolución de los datos. Podemos crear experiencias totalmente personalizadas que también están integradas con esos flujos y que sin necesidad de hacer refrescos en los aplicativos podemos tener la información viva y en constante movimiento, lo cual da ese plus adicional a nuestra red de aplicaciones para explotar la información. Por supuesto, sin abandonar el caso de poder analizar y analizar procesos de automatización, como fue en el caso de las zonas saturadas del ayuntamiento, donde se hicieron geocodificaciones de más de 6.500 direcciones y se hacen cada X tiempo para tener actualizada la información y todo el proceso que implica el detectar esas zonas de alta saturación para luego poder actuar en base a datos reales y de forma inteligente. Y bueno, Jesús, pues con esta presentación, sobre todo lo que he querido es concentrar mucho el mensaje, pero también dejar un turno de preguntas por si alguno de los asistentes tuviera alguna y en caso contrario, pues bueno, pues con esto sería nuestra presentación. Pues muchas gracias, Alejandro. La verdad es que estoy mirando aquí el chat de la sala y no hay ninguna pregunta. A mí la verdad es que me parece una herramienta súper potente porque siempre tenemos muchos problemas de la actualización de los datos en cuanto tienes... Bueno, cuando tuvimos lo de Filomena, aquello fue un poco un caso que lo hubiéramos resuelto con esto de una manera mucho más rápida, ¿no? Totalmente. Al final, el caso que comenta Jesús es uno de los muchos casos que al final, bueno, pues como hemos contado al principio, pero es otra iniciativa que al final necesitas obtener información, procesarla y ponerla de manifiesto en servicios para que se puedan explotar. Y gracias a esta herramienta, pues claro, el tener ya todo directamente en la nube con los servidores que hay por detrás dentro de la infraestructura cloud, pues es muy cómodo porque ya no solo, como hemos dicho anteriormente, no solo permitimos hacer esas operaciones, sino que tenéis trazabilidad completa del flujo y además, bueno, pues que luego se puede llegar a exportar y se puede llegar a, bueno, pues utilizar distintos formatos en otras necesidades, lo cual, bueno, que es muy flexible. Sí. Y me ha chocado lo de ver el entorno de Jupyter montado. O sea, que lo que hay por debajo es Jupyter, que eso no lo sabía yo. Sí, Sí, sí. así es, así es. Al final Jupyter Notebooks es abierto y, bueno, pues es súper... Al final tenemos dos opciones. Cuando trabajamos con Python, si bien es cierto, o con cualquier otro lenguaje, pues puedes realizar tus scripts de forma independiente, pero en este caso Jupyter Notebooks pues te da esa trazabilidad, te permite hacer esas historias utilizando código y viendo un poco lo que vas avanzando de una manera más narrativa. Entonces, el poder integrarlo con las funciones que hemos enseñado en la sesión, pues es Sí. lo que le hace a ArcGIS Notebooks esa pieza tan interesante y que cada vez se está utilizando más en el ayuntamiento y en muchas otras organizaciones. Sí, sí. Es muy visual, muy, muy entendible, muy fácil seguir la pista. Así es. Muy bien, Alejandro, pues nada, muchas gracias, como siempre, por tu presentación A vosotros. y seguimos hablando, seguiremos hablando sin duda. Y en 5 minutos estamos ya con la última presentación de la mañana, así que enseguida volvemos. Muchas gracias. Gracias.